Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro Padre. Te pedimos, Señor, que tu presencia se manifieste, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y sembrando tu palabra en nuestros corazones, Señor. Trayendo libertad, Señor, a los cautivos, a los que han abierto, Señor, puertas en sus vidas, Señor, ayudándoles a restaurar esa libertad que tú nos das en Cristo Jesús, Padre. Habla a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, y que este mensaje, Señor, se disemine y llegue a las personas que tú has deseado, Señor, traer esa restauración a sus vidas, esa libertad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con el tema de perturbación demoníaca. Hoy es la sesión 4. Vamos a ver cómo se realiza la liberación. Y todos, Es muy importante porque la vez pasada los dejé así en ascuas, porque habíamos terminado de ver cómo las puertas que se abren, o cómo se abren las puertas para que un cristiano pueda estar poseído. ¿Se acuerdan? ¿Qué puertas se acuerdan? ¿Algunas puertas que se recuerdan? Prácticas de ocultismo, que son adivinación, hechicería, brujería, consultar a los muertos, mediums, horóscopos, ouija. Todas esas cuestiones abren puertas a demonios. De una u otra forma abren puertas. No significa que estés inmediatamente poseído, sino que tienes puertas para que el enemigo pueda entrar a tu vida cuando así él guste. Y también habíamos platicado otras puertas, si se acuerdan. Habíamos visto puertas como las relaciones sexuales, cuando se rompe la resistencia, ¿sí? Que son pecados asiduos o situaciones muy impactantes que pueden venir a romper ese muro de protección que Dios ha puesto en nuestras vidas. También habíamos platicado de cuando haces la invitación personal a que el demonio entre o el espíritu entre en tu vida. ¿Se acuerdan? ¿Qué otra cosa habíamos platicado? Por herencia también puede venir posesión. Y las demás están en el video de la sesión pasada. Y habíamos platicado los síntomas también que se dan cuando hay posesión. ¿Sí? Hoy vamos a platicar de cómo se realiza la liberación. ¿Sí? Cómo liberarte. Y vamos a entrar de lleno en esa temática. Y habíamos platicado la sesión pasada cuán importante es que la persona pueda los riesgos o peligros que se dan cuando tratas de liberar a una persona que no es cristiana, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tienes que considerar en el proceso de liberación, vamos a entrar de lleno con esto, es, uno, tienes que nacer de nuevo, tienes que pertenecer a Dios, ¿sí? Un amigo me habla, me dice, oye, Chuy, tengo un caso de una persona que necesita ser liberada. Yo, wow, genial, digo, en lo que podamos ayudar y servir al cuerpo de Cristo, lo ayudamos, sí. Dice, ¿cuándo nos vemos? Yo, brutal, nos estábamos coordinando, le digo, oye, ¿y es cristiano? Me dice, no. ¿Cómo que no? Dice, no, es musulmán. Yo, no. Pero estaba siendo muy perturbado por demonios. Si esa perturbación, si esa posesión no lo lleva a rendir su vida a Cristo, una vida despejada de esa problemática, no lo va a hacer. Una vida cómoda o sin problemáticas no lo va a hacer. Y aparte habíamos comentado que tienes que entender que antes de nacer de nuevo, sí, a ver si lo puse aquí, sí, hay una problemática. La Biblia enseña que antes de que tú nazcas de nuevo, antes de que tú le entregues tu vida a Cristo, tú perteneces legalmente al enemigo. Heavy, ¿se imaginan eso? Efesios 2:2 te dice esto, dice, en los cuales anduviste, hablando de los cristianos, dice, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu de la potestad del aire es Satanás mismo. Dice que él es el que controla y opera en los hijos de desobediencia, en los que no han aceptado el evangelio. ¿Sí? Hechos 26:18 dice que Jesús ordena a Pablo que le da su comisión de ir a predicar el evangelio, y le dice a Pablo que lo envía a los gentiles, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás al de Dios. Fíjate cómo están hablando de que están bajo el dominio, bajo la potestad de Satanás, y la idea es traerlos al dominio de Dios. Dice, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. No por nada Jesús, cuando hablaba y discutía con la gente que lo rechazaba, Jesús en Juan 8:44 le decía a la gente que lo rechazaba, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Te imaginas las palabras?
Estás discutiendo y como si nada. Sabes que tú eres de tu padre el diablo. Sí, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sí. Romanos 8:9 te dice cómo el secreto o qué es lo que te identifica como que perteneces a Dios. Y de ahí en Romanos 8:9 te dice que es el Espíritu de Dios que mora dentro de ti. Te dice, Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, te dice, si no tienes el Espíritu Santo morando en ti, no perteneces a Cristo. Y si no perteneces a Cristo, no crees que, pues yo me pertenezco a mí mismo. ¿Sí? No. Sí, no te perteneces a ti mismo. Se perdió la conexión. Ahorita se restaura. Entonces no te perteneces a ti mismo, sino que perteneces a el enemigo. ¿Sí? Hay nada más dos bandos, de dos sopas aquí en ese asunto. Por eso dice la Biblia que en Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, si no eres de la familia de Dios, tú perteneces a otra familia. Sí. Ya te imaginarás qué familia es. ¿Ok? Romanos 6:16 dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que los lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a justicia. Y solamente el Espíritu Santo es el que te da el poder para vivir en esa obediencia. Si no tienes el Espíritu Santo, eres esclavo del pecado. Por eso dice Jesús que a menos que el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Jesús puede darte esa libertad que te hace miembro de la familia de Dios. Eso viene en Juan 8:36. Por eso, chicos, es peligroso. Hay peligro si la persona a la cual se va a liberar no es cristiana. Es peligroso. Sí. Mateo 12:43 al 44 es lo que comentábamos la sesión pasada. Es la advertencia que Jesús daba a la gente que liberaba, que no se convertía. Acuérdate que estamos hablando de un contexto donde no se conocía la fe, apenas estaba divulgando y Jesús estaba presentando a la gente, entonces no había la opción no había el contexto de compartir el Evangelio, sino hasta con Jesús que estaba comenzando a difundirse el Evangelio. ¿Sí? Entonces dice Jesús, Jesús liberaba a gente que antes de que lo conociera. ¿Sí? Y dice Jesús en Mateo 12, del 43 al 45, dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir ahí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Fíjate la advertencia que el Señor da a la gente, o el peligro que te muestra el Señor cuando se libera una persona que no se ha convertido. Dice, a esta generación malvada, a esta generación que, se le liberó, pero no se convirtió, dice que su estado llegue a ser 7 veces peor que el primero. ¿Por qué? Porque cuando una persona no se convierte, cuando no se entrega a Cristo, cuando no recibe la salvación, Romanos 8, del 5 al 8, te enseña que porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen la actitud ni el poder para obedecer a Dios. No tienen. No lo pueden hacer. ¿Sí? Por lo mismo, vuelven a abrir puertas a los demonios de nueva cuenta en sus vidas y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué haces? Si liberaste a una persona, ¿se pueden liberar a personas no cristianas? Sí se puede hacer. Jesús lo hizo, Pablo lo hizo. Pero la problemática es que no le ayudas a la persona. Y la ayuda que le das, aparentemente esa ayuda, es de forma temporal, pero como no se ha convertido, no le ha entregado su vida a Cristo, no ha recibido el Espíritu Santo, no tiene la capacidad para obedecer y someterse al Señor. Y lo que hace es que llega a abrir otras las puertas porque se entrega otra vez al pecado y su postrer estado es peor que el primero. Entonces no le ayudas. ¿Sí? Entonces, alguna persona te dice, que tengo problemas de posesión demoníaca, me perturban demonios o lo que tú quieras, compártele primero el Evangelio. Es lo primero que debes hacer. ¿Sí? Si no se entrega a Cristo, ni le muevas al asunto. ¿Sí? La persona pertenece legalmente a Satanás,
está entregado al pecado, no quiere abandonar eso, aquello que le da base legal al enemigo para que habite en su vida. Sí. Entonces, ese es el peligro si no es cristiano. Ok, ahora sí, primer punto, tú tienes que nacer de nuevo. Segundo punto, tienes que quitarle la base legal al enemigo, tienes que pedirle perdón a Dios por eso que le abriste, por ese pecado que le abrió la puerta al enemigo para que entre en tu vida. ¿Se acuerdan? Habíamos comentado una serie de pecados que abre la puerta al enemigo para que pueda entrar a morar dentro de ti. Y lo que tienes que hacer es pedirle un perdón específico por practicar ese pecado. Pedirle perdón es quitarle la base legal que le dio el derecho a Satanás para entrar en ti. ¿Sí? ¿Qué haces? Pues obviamente al practicar el pecado contraes una deuda con el enemigo y el enemigo le da derecho al lugar para que esté dentro de ti. Y cuando lo pones delante de Cristo, Jesús, con el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, salda esa deuda. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si un pecado abrió la puerta, se tiene que cerrar esa puerta confesando dicho pecado. 1 Juan 1, capítulo 1 del 8 al 10 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Fíjate cómo está diciendo, esta carta de 1 Juan fue escrita para cristianos. Y le dice Juan a los cristianos, le dice: tienes pecado. En tu vida todavía hay pecado. Muchas áreas de tu vida, en pensamientos, patrones de conducta o de pensar, creencias equivocadas, actitudes, motivaciones que todavía están equivocadas, pero que el Señor te va llevando un proceso gradual de santificación. Entonces, por eso no podemos afirmar que no tenemos pecado. El hecho de que tú no te des cuenta no significa que no tengas. Sí, hay mucha gente que dice: no, pues yo estoy muy bien. Sí, porque a tu conocimiento limitado es lo que tienes. Pero el Señor sabe lo que hay realmente en tu corazón, y lo que pasa es que el Señor nos permite pasar por situaciones en donde sale a relucir aquellas cosas malas que están en nuestro pecado. ¿Sabes dónde salen mucho esas cosas que están mal? Situaciones difíciles, pero también unas donde sales cuando te casas. Tú piensas que eres un santo hasta que te casas. Y ¿qué hace el Señor? Saca a relucir y todas las cosas. Wow, soy un orgulloso, tengo esta problemática, aquella. Y sí, saca al Señor, te pone en eso y te lleva a una mayor santificación. Entonces aquí Juan te está diciendo: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Sí? Fíjate cómo habla de que tienes pecado. Sí. Pero si confiesas tu pecado, Dios te lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque conforme vas avanzando en tu camino con Dios, Dios está mostrando muchas áreas, diferentes áreas en tu vida que tienes que traer delante de Él para que los confieses. Ese proceso de santificación. Oye, no se ve que tiene esta problemática. Oye, no es como que una persona que se entrega a Cristo, a los 3 años Dios trata con él el asunto del orgullo. No es como que el orgullo surgió cuando se hizo cristiano. No, lo llevaba desde antes de su conversión. ¿Sí? Pero no es sino hasta que se manifiesta ese pecado, hasta que le cae el 20 que tiene un problema de orgullo, que lo confiesa y ese pecado es perdonado. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. 1 Juan 2, del 1 al 2, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? Dice: hey, si es pecado, confiesa el pecado. Él es fiel y justo para perdonarte. Tienes un abogado que te va a defender. ¿Sí? Y eso lo reitera también en Santiago, capítulos 4, 5. Dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? El versículo del 14 al 16. Dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Fíjate cómo habla otra vez aquí la confesión y la oración para traer eso. ¿Sí? Cuando hablamos de pedir perdón, de confesar, no solamente hablamos del perdón
por los pecados que tú realizas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una razón o una situación que abre puertas pueden ser pecados que cometieron tus antepasados? ¿Sí? Oye, mi papá, mi abuelo, mis antepasados se metieron en ocultismo, eran brujos, hechiceros, lo que tú quieras. Bueno, el Señor te enseña no solamente a pedir perdón por tus pecados, sino también la Biblia te enseña a pedir perdón por los pecados de tus antecesores. Levítico 26:40 dice el Señor, mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Fíjate cómo habla no solamente pides perdón por los tuyos, si tú sabes que tus antepasados estuvieron metidos en cosas, pides perdón por los tuyos y por los de tus antepasados. Sí, es como cortar la línea. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú no confiesas el pecado, o mejor dicho, cuando confiesas el pecado de tus antepasados, lo que estás diciendo, Señor, es, yo no quiero que se participe con eso. Sí. Y cortas esa maldición generacional, esa base legal que le da el enemigo sobre la genealogía en la que estás por los pecados de sus antepasados. Sí. Entonces tú puedes pedir perdón por eso si sabes que hay pecados de tus antepasados que abrieron puertas sobre tu vida. ¿Sí? Eso lo comentamos la sesión pasada. Y es aquí donde entra la pregunta, chicos. A ver, teólogos y maestros de la ley. ¿Por qué tengo que confesar mis pecados? ¿Qué no fueron todos mis pecados perdonados ya cuando me entregué a Cristo? ¿Sí o no? Sí, pero hay unos ocultos. No dicen nada. Digo, cuando te entregas a Cristo, cuando le pides a Dios a la salvación, tus pecados son perdonados, ¿sí o no? Sí. Si hay una confesión general, Dios te limpia. Déjame aclararte esto. Sí, es algo que es importante que entiendas. Cuando tú te entregas a Cristo, cuando pides perdón por tus pecados, sí, es un perdón general. Es un perdón general. 1 Corintios 6:11 te habla de este perdón. Dice, algunos de ustedes eran así, después de que mencionaba Pablo los pecados de una lista de pecados. Dice, pero algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, dice la Biblia claramente que cuando te entregas a Él, tú eres limpiado, eres lavado porque invocaste el nombre de Jesús, porque le pediste la salvación. ¿Sí? Es una confesión general y es un perdón general. ¿Sí? ¿Qué sucede con este perdón general? Dios te perdona por los pecados que hiciste en el pasado, los que estás haciendo que no te estás dando cuenta, y aún los que vas a hacer. Es un perdón general que abarca todo el espectro de tu vida. ¿Sí? No es como que... Y es algo que quiero que entiendas. El cristiano, si la salvación no se pierde por pecar, es algo que debes entender desde un inicio. No se pierde por pecar, porque nunca se obtuvo por las buenas obras. ¿Sí? Y si se perdiera por pecar, nadie tendría salvación porque tú actualmente tienes pecado. ¿No te das cuenta? Pero lo tienes. Hay áreas en tu vida que están mal todavía. ¿Sí? Entonces nadie sería salvo. Entonces no se pierde por pecar, se pierde. La salvación, a los ojos del hombre, si se pierde es porque dejas de tener la actitud de arrepentimiento y dejas de creer en el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué es lo que te da la salvación? El arrepentimiento y la creencia en el Evangelio. Okay, entonces ese es el perdón general. Que el Señor te entregas al Señor y ya quedas perdonado. Pero hay un perdón particular que la Biblia enseña que debes de hacer. ¿Sí? Lo que comentamos en 1 Juan 1:8. Dice Juan, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Tienes pecado ahorita? Sí. ¿Lo conoces? No. ¿Te lo va a revelar el Señor en algún punto? Sí. ¿Qué haces cuando te lo revela? Lo confiesas. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, quien es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Sí. Confiesas a Dios el pecado. Señor, perdóname. El ejemplo que les dije. Si hay gente que, oye, te das cuenta que resulta que eres un orgulloso y no te habías dado cuenta que eres un orgulloso. Dices, ¿de dónde surgió esto? Desde antes de tu vida cristiana. Y ese pecado lo tenías arrastrando. No te diste cuenta
hasta 2, 3 años de tu caminar cristiano te das cuenta que tienes ese problema, se te reveló. No fue como que, un problema que me surgió después de que me convertí. No, ya lo tenías, sí. Pero al momento que te das cuenta que está ahí, lo traes delante del Señor y lo confiesas, sí. Ese es el perdón particular. Dios ya te perdonó toda tu vida, pero al momento de realizar el perdón particular, lo que hace es que avances en el proceso de santificación en tu vida, sí. 2 Corintios 7, 9 dice Pablo: sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios quiere, de modo que nosotros de ninguna manera les hemos perjudicado. Aquí Pablo está hablando de una situación en donde cristianos en la iglesia de Corintio estaban haciendo un montón de barbaridades. Estafas, inmoralidad sexual, ¿qué más estaban haciendo? Estafas, inmoralidad. De todo hacían. Había divisiones, pleitos, contiendas, y es, ¿qué rollo con estos tipos? Normal, están comenzando la vida cristiana, y no significa que por el hecho que hubiera esos pecados no fueran salvos, ¿sí? Pero el hecho de que Dios haya perdonado eso no significa que haya perdonado toda su vida, no significa que no tengan que confesar sus pecados. Cuando el Señor los trae a la luz, hay que arrepentirse particularmente por ese pecado que se te ha revelado y pedir perdón al Señor particularmente por eso que se te reveló. 2 Corintios 12, 21 dice: así que tengo miedo que cuando vaya a ver de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quede entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Fíjate que dice Pablo, que está diciendo, ¿sabes qué? Hay muchos de ustedes que todavía no han abandonado sus viejos pecados. ¿Viejos desde cuándo, chicos? ¿De antes de su vida cristiana? Sí. Oye, todavía venían arrastrando, sí. Dice Pablo, no está diciendo que no hayan sido salvos, chicos. Simplemente está diciendo, ya los identificaron, ya el Señor te los reveló, pero no te has arrepentido de ellos. ¿Va? Ese es el perdón particular. El Señor te muestra que hay algo que hiciste que está mal, vienes a hacerlo. Sí. Y no es como que, pues que lo hice, eso el pecado viene de antes de la vida, antes de que me entregue a Cristo, entonces no tengo que confesarlo. No, muchas cosas vienen antes de tu vida, antes de que te entregaste a Cristo, y tienes que confesarlas porque siguen arrastrándose. ¿Sí? Caso. Tienes el caso de Simón, ¿sí? El caso de Hechos capítulo 8. Era un Simón, le llamaban Barjes, era un brujo que se convirtió a Cristo. El mago, exactamente. Dice el versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. O sea, está diciendo que ese tipo creyó y se bautizó, hizo la profesión de fe, aceptó al Señor y ya era salvo, chicos. ¿Vamos? Lo dice, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque con profunda amargura y en prisión de maldad veo que estás. Una persona que profesó, hizo profesión de fe, creyó en Jesús, sus pecados fueron perdonados, fue bautizado y luego dice, te veo en prisión de maldad. Y respondiendo, entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué pasa? El hecho de que tú vengas a Cristo no significa que se quiten todas las ataduras y todas las problemáticas que vienes cargando de tu vieja vida. No. ¿Sí? Empieza el proceso de santificación, de depuración. Por eso existe el perdón particular. ¿Vamos? Por eso Santiago 4 del 8 al 9 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Eso es para cristianos. Sí. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa, tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Sí. ¿Sí se dan cuenta cómo el cristiano tiene que confesar su pecados que viene arrastrando? Ese es el perdón
particular que se realiza. ¿Sí? Esto opera, chicos, como el caso de José. ¿Sí? Marta que nos ayuda. El caso de José es muy interesante porque el caso de Josué. El caso de Josué es muy interesante porque el Señor le dice a Josué, la tierra es tuya. ¿Sí? Dios le dice a Josué, Josué, la tierra es tuya. ¿Sí? Pero, y ahí viene el pero. ¿La tierra ya pertenecía a Israel, sí o no, chicos? Tienes que conquistar. Pero tienes que hacer el trabajo de limpieza. Sí, sí, le puse Josué, perdón, aquí faltó la U, sale. Hay que hacer trabajo de limpieza, hay que conquistarla. Había muchos moradores en la tierra. ¿Sí? Le dice Josué 1 del 2 al 3, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. La tierra prometida, ¿a quién pertenecía? A Dios, obviamente. Pero, eso lo reitera en Deuteronomio 1.8 y Deuteronomio 1.21. Dice, Señor les dio la autoridad, pero había moradores en la tierra. Eran puros Nefilim todos. No todos eran Nefilim. Había moradores en la tierra y eso ocasionaba problemática. Eso nos llevaba a la problemática de que tenían que limpiar la tierra. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor nos dio la tierra prometida. Y la tierra prometida es ya tu alma, tu ser. Es el mismo ejemplo que la conquista de la tierra prometida. Los gigantes en tu tierra son esos patrones de pensamiento incorrectos, son esos prácticas que todavía tienes, que vienes acarreando de la vieja vida, esos viejos moradores. Lo mismo pasa con nosotros. La tierra prometida somos nosotros, pero tienes todavía muchos patrones de pensamiento que están equivocados, que tienes que vencer, que tienes que cambiar, tienes que erradicar patrones de conductas que están equivocados, actitudes, pensamientos, creencias y todo eso. ¿Sí? Es parte del proceso de santificación. Y todos esos patrones, todas las cosas que están mal, los vienes requiriendo de la vieja naturaleza. Viene desde antes de tu vida de Cristo. ¿Sí? Entonces tienes que pedir perdón específico. Hay el perdón general cuando te entregas a Jesús. Y hay el perdón específico que es cuando el Señor te revela esto. Entonces, si tú practicaste algún pecado antes de venir a Cristo que tenga que ver con ocultismo, con relaciones sexuales fuera del matrimonio, con cualquier cosa que le haya abierto la puerta al enemigo, tú tienes que pedir perdón en particular, en específico por eso. Señor, perdóname por haber participado de esto. Si no pides perdón por eso, no se quita la base legal. Tú perteneces a Cristo en forma, porque el Señor te perdonó eso, pero todavía le estás dando base legal al enemigo para que pueda en tu vida. ¿Okay? Entonces tienes que acudir al perdón en específico. ¿Sí? Ok. Y el tercer paso. Sencillo. Tienes que usar la autoridad en Cristo. Entonces, primer paso, tienes que nacer de nuevo. Segundo, pides perdón específico para quitarle la base legal al enemigo. Y tercer paso, tienes que usar la autoridad de Cristo. Es decir, con tu palabra le ordenas al demonio que entró y lo identificas con la puerta que entró, por el pecado que entró, que salgan en el nombre de Jesús. ¿Sí? Tienes que entender esto. En la autoridad que Jesús nos dio autoridad para tener dominio aún sobre demonios. Nos dio autoridad. Marcos 16:17 dice Jesús que en mi nombre echarán fuera demonios. Eso también lo reitera Lucas 10:19 que dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. ¿Se nos dio autoridad en el nombre de Jesús? Sí, tenemos autoridad. ¿Qué haces con la autoridad? Cuando ya pediste perdón, ya le quitaste la base legal al enemigo. Sí. Pero tienes que entender esto.
los demonios son como si fuera, cuando le quitas la base legal, se convierten en lo que si fuera un paracaidista. ¿Saben qué es el paracaidista? Sí. Es alguien que llega a un terreno que no es suyo, no tiene la base legal para estar ahí, ¿sí? Y se apropia de ese terreno, empieza a vivir ahí ilegalmente. Y lo que haces para sacar eso es que tienes, y no crees que los paracaidistas se van así como que se pueden, digo, ya tienes, aunque tú ya tengas el título de posesión, ahí se quedan. Lo que tienes que hacer es utilizar la autoridad para sacarlos. Lo mismo pasa con los demonios. Tú ya pediste perdón al Señor, ya quitas la base legal y ahora te pertenece esa área, ya viene a pertenecer, no tiene por qué tener dominio ahí, no tiene por qué estar ahí. Lo que tienes que hacer ahora es utilizar la autoridad de Cristo para ordenar a ese demonio que salga afuera. Y para eso, chicos, tienes que hablar a los demonios. Tienes que hablarles porque los demonios no leen tus pensamientos. ¿Sí se viene eso, no? Por eso quería decir. 1 Corintios 2:11 dice: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. ¿Quién puede conocer tus pensamientos? Solamente tu espíritu. Sí, y Dios, que conoce todas las cosas. Otra versión dice: ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Bueno, si dices, oye, pero yo me comunico con los demonios con mi mente y tengo telepatía. Bueno, si ya te puedes comunicar con los demonios con tu mente, abriste puertas, ¿sí? Porque dice: ¿quién se puede comunicar o quién puede conocer los pensamientos del hombre sino el espíritu que está en él? Y si hay otro espíritu que está en ti, también puede conocer tus pensamientos, ¿sí? Si estás poseído. Si estás poseído. ¿Sí? Entonces, si tú te comunicas telepáticamente con alienígenas, con ovnis, con demonios y demás, tienes puertas abiertas, ¿ok? Entonces, por eso, pero típicamente no es así. Entonces, ¿qué haces? Tienes que hablar a los demonios porque no leen tus pensamientos. Sí, al menos obviamente que estés poseído. Por eso Jesús dice en Mateo 8:16, dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Fíjate que dice, ¿con qué? Con la palabra. Les tenía que hablar, tenía que hacer audible el asunto. Sí, porque si no, no escuchan, tienes que ordenarles. ¿Y qué haces? Audiblemente, o sea, con la palabra les ordenas que salgan. Pues, no tienes que gritar. Si los demonios tienen los oídos muy agudos, tú puedes susurrar y te escuchan. Sí. No tienes que, en el nombre del Señor. Van a decir loco. Va. Sí. ¿Qué haces? Les ordenas que salgan. ¿Cómo les ordenas? Marcos 9:25 te da un ejemplo. Dice: al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. ¿Cómo le reprendió? Dice: espíritu sordo y mudo, dijo. Espíritu sordo y mudo, dijo: te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Jesús está dando un ejemplo de cómo se hace eso. Y también Pablo, cuando liberó a la persona que tenía el espíritu de adivinación, dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Te das cuenta? Lo mismo haces tú. Aquí Jesús identificó el espíritu sordo y mudo y le ordenó, lo identificó por el patrón que era, por el pecado que significaba, ¿sí? Espíritu de temor, espíritu de sordera y de mudez, espíritu lo que tú quieras. Aquí en tu caso, cuando no tienes que preguntarle los nombres, tú podrías preguntar los nombres y se puede dar en situaciones particulares. Pero si tú ya sabes qué puertas fueron las que les abrieron los demonios, tú puedes hablarle con referencia a esas puertas. Por ejemplo, oye, practicaste la ouija. Tú puedes ordenarle: a ti te hablo, espíritu que entraste en mí por causa del pecado de la ouija, te ordeno que salgas fuera de mí en el nombre de Jesús. Le hablaste, lo identificaste a qué espíritu era, porque era el que practicó por causa del pecado de la ouija, y le ordenaste que saliera. ¿Sí? O puedes decir: oye, tu espíritu demoníaco que haya entrado en mí por tener relaciones sexuales con fulanito de tal, le ordeno que salga fuera de mí en el nombre de Jesús. Sí. Le estás ordenando. Tiene que ser audible eso. ¿Vamos? Es muy importante esto. Entonces, si se dan cuenta, no es complicado el proceso de liberación. Tienes que entregarte a Cristo para asegurar que la liberación no vaya a ser perjudicial a ti. ¿Sí? Porque si no te entregas a Cristo, ¿qué pasa? El postrer estado viene a ser peor que el primero. Pides perdón para quitarle la base legal y utilizas la autoridad de Cristo para ordenar al demonio que salga fuera
en el nombre de Jesús. Sí. Oye, ya ha tocado personas que dicen, ¿y qué pasa cuando se resiste el demonio y no sale? Ah, no. Sale porque sale, chicos. Sí. Hay situaciones donde sí ha tocado de que se batalla el demonio y no quiere salir. Y si no solo uno. Sí. Si no es solo uno, identificas todas las puertas. No quiere salir, pero hay por varias razones. Sí. Típicamente es porque no se le está quitando la base legal al demonio. Recuerdo una situación donde mi hermana y un amigo estaban al final tenían un grupo de estudio en la casa de este amigo y al final se quedaron ministrando una chica. Sí. La chica empezó a tener manifestaciones de posesión demoníaca. Cristiana, iba a la iglesia y toda la cosa. Y empezó a tener convulsiones y sentía que la ahogaban y el espíritu empezaba a hablar y demás. Y resulta que era un demonio de amargura. ¿Sí? Por la práctica que tenían antes que se manifestara el demonio, era una situación donde el demonio era un demonio de amargura, pero era por el sentimiento que tenía la chica contra su mamá, por todo lo que había hecho. Todos estaban ahí tratando de liberar al demonio y nomás no salía. Estaba, ¡ay, de nombre de Jesús sale! Y nomás nada, así. Entonces yo llego por mi hermana y pues entro a la casa, pues obviamente era un estudio, podía entrar sin ningún problemática. Y estaban ahí reprendiendo y toda la cosa, la chava, que convulsionando y toda la cosa. Y yo le digo, ¿y qué onda? No, Y me dice, no, es que tiene un demonio de amargura y no quiere salir el demonio de amargura. Y ya identificaron contra qué falta de perdón tiene. Sí, no, pero no quiere perdonar a su mamá. Y yo, Pues por eso no sabe. Y que es amiga del demonio que está ahí. o sea, no le estaba quitando la base legal al demonio que estaba ahí. Les digo, no va a salir por más que intenten. No me hicieron caso, estaban ahí, siguen intentando. Yo agarré una revista hasta que se cansaran. No pudieron hacer nada al respecto. Sí, mejor aplicaron el demonio y se queda la chica con su demonio porque no le estaba quitando la base legal. ¿Sí me explico? Cuando no le quitas la base legal, es difícil liberar a un demonio. ¿Se puede? Sí se puede. Tienes el caso de las liberaciones que hizo Jesús y el caso de las liberaciones que hizo también Pablo con el espíritu de adivinación de la chica. No le quitó la base legal, pero es más complicado. Sí. Y más riesgo de que vuelva, exactamente. Entonces la chica no quería quitar la base legal, no quería perdonar, no quería arrepentirse por esa amargura. Entonces si no le quitas la base legal, va a estar complicado eso. Pero le quitas la base legal, es sencillo liberar. Sí. Aún así podría ser que fuera más difícil. Y tienes el caso de Mateo 17, del 14 al 21, que dice, cuando llegaron Jesús bajó de la montaña después de la transfiguración, y dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Sí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Sí. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¡Qué fuerte! O sea, los discípulos ya habían recibido la autoridad para echar fuera demonios, ¿sí o no? Sí. ¿Ya lo habían hecho? Sí. Pero se toparon con un caso en particular, que era un demonio que era caso complicado. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, hay demonios que se resisten a salir y requieren lo que hace es que requiere un grado mayor de fe, de crecimiento en tu vida espiritual. Sí. ¿Solución? Llama a alguien que tenga la fe requerida. Sí, como en este caso que llamaron a Jesús. O solución 2, clávate en oración y ayuno. Sí. Pero déjame decirte, este es un caso en donde la persona no se le había quitado la base legal y estaban liberando a una persona así en frío. Sí. Sin haberle quitado la base legal.
Cuando le quitas la base legal es, como te digo, sencillo. ¿Ok? Oye, aquí es donde tengo que explicarte. Usar el nombre de Jesús, chicos, no es una varita mágica. Usar el nombre de Jesús no es suficiente per se. No es suficiente por sí mismo. Tienes que pertenecer al reino de Dios para tener la autoridad del reino de Dios. ¿Sí? ¿Todo bien allá? ¿Por qué? Porque si tú quieres usar el nombre de Jesús y todavía no les has entregado tu vida a Cristo, puede ser contraproducente. Caso de Hechos 19 del 13 al 16. Te lo leo, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Eran judíos no cristianos, no creyentes. Dijeron, pues vemos que a Pablo le funciona usar como varita mágica el nombre de Jesús, vamos a usarlo nosotros. Sí. Y decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. ¿Sí? Están aplicando, oye, utilizar la autoridad de Jesús, genial. Y le están diciendo, en el nombre de Jesús te ordenamos que salgan. Estos hacían 7 hijos de un tal Eseba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Imagínate. Les dio a los desconocidos. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. ¿Se imaginan el espectáculo? Muy fuerte los demonios. Uno contra los 7 hijos, sí. ¿Por qué? Porque esas personas querían querían tener la autoridad de Cristo sin pertenecer al reino de Dios. Querían tener la autoridad del reino sin pertenecer. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando te entregas a Cristo, te da prueba de que eres representante oficial de su reino. Sí, para acarrear la autoridad del rey se te da un gafete que los demonios identifican. ¿Saben qué gafete es? ¿Qué sello es? Te da un sello. El Espíritu Santo. Dice, Efesios 1:13, dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Sí. Y de una forma u otra los demonios saben quién está sellado y quién no. Entonces, si tú no estás sellado, y por más que uses el nombre de Jesús, No se sale. así como que, ven, es como que, ¿representante oficial? No, okay. Ni te fuman, es como que, ¿quién eres tú? Sí. Tienes que tener el sello del Espíritu Santo en tu vida. Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Y sabes qué pasa? Como no eres de Cristo, por más que utilices la autoridad de Jesús, o el nombre de Jesús, no te funciona porque, ¿sabes a quién perteneces? A Satanás. ¿Y tú crees que tú, siendo esclavo de Satanás, vas a dominar sobre Satanás? No, no funciona así. Jesús tiene que liberarte y darte esa autoridad para que puedas dominar sobre el enemigo. No, es como que voy a hacer una rebelión contra Satanás, really. ¿Qué hace el Señor? Te da tu Espíritu Santo y dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a tu Espíritu de que eres hijo de Dios. En Romanos 8:16 dice eso. Y no solamente el Espíritu da testimonio, sino que tus obras manifiestan y reflejan que eres realmente hijo de Dios. 1 Juan 3 del 8 al 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Está hablando aquí de que hay fruto que evidencia tu nacimiento de nuevo. Sí, que se evidencia en tu deseo de someterte a la voluntad de Dios tal como viene en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Sí. Pero también tengo que aclarar esto. El hecho de que los demonios se sujeten a la autoridad que tienes en Cristo no asegura tu salvación. Porque tú pudiste tener un encuentro con Dios, entregarte a Él, hacer la profesión, vivir una vida santa, pero te puedes desviar. Sí sabías, ¿verdad? Sí, y pudiste haber recibido esa autoridad y haberla ejercido y haber liberado, pero te desviaste.
Sí, y aún puede ser que todavía liberes y toda la cosa, porque el don y el llamamiento de Dios es irrevocable. Puedes haber recibido el don de liberación o el don de profecía. Mateo 7, 21 al 23 te dicen: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? No porque la salvación se pierda por pecar, se pierde porque cambia tu actitud de arrepentimiento. Ya no te interesa obedecer a Dios, ni sujetarte a su voluntad. Cuando sucede eso, aguas. O también se pierde porque te desvías de la palabra, del evangelio. Sí, hay personas que se han desviado tras herejías demoníacas. ¿Sale? Ok, ¿hasta aquí vamos bien con esto de la liberación? Ok, algo que debes entender en cuanto a la liberación es que no necesitas ayuda de alguien más. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, si tú naciste de nuevo, tú mismo puedes tener dominio sobre los demonios que tú dejaste entrar en tu vida. Sí, y no tiene que haber manifestaciones aquí raras de que, oye, ¿sí se manifiestan? No tiene que ver. Si hay gente que dice: no, es que ya fui liberado. ¿Y cómo supiste que fuiste liberado? Pues que como que sentí que quería guacarear y como que escupí algo, sí. Y hay gente, pastores, que los obligan, como que sí, escúpelo, como que si eso los va a liberar. No, sí, no tiene que ver nada aquí. Acuérdate que a los demonios les gusta hacer show, sí, en ese sentido. Pero si tú abriste puertas, tú puedes ejercer dominio sobre tus demonios porque tienes autoridad en Cristo. ¿Qué haces? Confiesas el pecado en particular que le abrió la puerta a Satanás y ordenas a los espíritus demoníacos que entraron por esa puerta, y mencionas la puerta, que salgan en el nombre de Jesús. ¿Sencillo? Oye, que fueron pecados que por antepasados. Confiesas esos pecados y ordenas a esos demonios que entraron o que entraron en tu genealogía por los pecados de tus antepasados, que salgan fuera de ti. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Existe otra problemática, chicos, en cuanto a esto. No solamente se liberan personas, ¿sí sabían? Casas. Habitaciones. También se liberan casas o lugares. ¿Sí les han tocado esas casas así, situaciones de paranormales? Sí, de que empiezan a prenderse las luces o... ¿Mande? La casa embrujada. Las casas embrujadas. ¿Sí saben que han escuchado eso? Bueno, no son cuentos, sí es verdad, sí existe eso. Qué fuerte, ¿verdad? Una amiga, creo que lo comenté la vez pasada, me decía: oye, Chuy, siento malas vibras en mi casa. Y yo, cuando te dicen malas vibras, ya sabes, son demonios. O malas, y aunque fueran buenas. Entonces dices: oh, y yo le digo: ¿por qué? ¿Cómo sientes? Es que se siente pesado, y aparte veo cómo la cama se hunde. Y yo: no, hombre. Y dices: chanfle, sí. Sí hay casas embrujadas. Si no son embrujadas, hay demonios que habitan en esas casas. Y pueden suceder cosas paranormales. Pueden suceder, sí. Hay lugares, igual que las personas, hay lugares poseídos por las prácticas y pecados que ahí se han realizado. ¿Sí? Y el proceso es básicamente igual que el de liberar a las personas. ¿Sí? Y tú puedes verte que hay casas poseídas o endemoniadas típicamente por las manifestaciones paranormales. Se prenden, se apagan luces, escuchas ruidos. Recuerdo de chiquito, en la casa de mis papás se escuchaban cadenas. Sí, y luego mi papá le decía a mi mamá: ve a asomarte. Sí, yo agarraba el palote a ver qué nos... Con el palote. Recuerdo, unos amigos me hablaron también, me dijeron, así como que me hablaron y me dicen: oye, Chuy, ¿tú liberas casas? Y yo: pues, en teoría todo cristiano puede liberar, pero pues sí. Dice: ¿por qué? Porque ellos se habían mudado a una casa y en la casa escuchaban de noche, así, de que las escaleras bajaban cajas, así, pa, y le dejaban caer. De noche, ya que están acostados, imagínate qué horror, ¿no? Y así, tal cual, parecían que se habían metido ladrones. Recuerdo que me decían ellos que después de que ya estaban acostados y estaban aterrados escuchando los ruidos, pero no se habían dado cuenta que
No se comunicaban entre ellos pensando que el uno ya estaba dormido. Entonces, el esposo estaba con los ojos así, todos pelones abiertos, y la esposa también, sí. Y no quería decirle nada porque pensaba que estaba dormida, pero los dos no podían dormir del ruidal que se escuchaban. O escuchaban que no solamente que bajaban las cajas de la escalera, sino que aventaban la caja del segundo piso y caía en la planta baja. ¡Pah! Sí. Imagínate qué haces con eso. Pobrecito. Qué miedo, ¿no? ¿Sí les ha tocado algo así paranormal? O me decía una amiga, sí, típico, me decía una amiga, oye, Cristiana, me dice, Chuy, estaba así en la sala y hay un pasillo que se ve a los cuartos y que conduce al final al baño y veo una persona tal cual, no había nadie en la casa, estaba yo sola y veo una persona que sale de una pared, atraviesa el corredor y se pierde en otro. Dice, pero tuve una alucinación, ¿verdad? Porque no creo que... Y era una persona, era un viejito. Dice, pero no fue verdad, ¿verdad? Yo me lo imaginé. Y yo, no, sí, es verdad, sucede eso. Y no son personas. Sí, son demonios. Sí. Y hay muchas situaciones como esas. Obviamente hay cosas, hay que verificar porque hay cosas que no son. Sí. Pueden ser problemas de que tienen falso circuito y está ocasionando... O el caso del timbre. Si escuchen, déjame platicar. El caso del timbre. Me escribió una amiga, una pareja que quiero mucho, y me dice, Chuy, ya no puedo escuchar el taller de perturbación y posesión demoníaca. Yo, ¿por qué? Dice, porque cuando lo escucho, se escucha que tocan el timbre en mi casa y salimos y no hay nadie. Y lo volvimos a escuchar con mi esposo y el esposo luego me escribe y me dice, sí, Chuy, o sea, lo poníamos y se escuchaban el timbre sonar en nuestra casa y salíamos sin nadie. Entonces lo que hice fue desconectarlo y desconectado el timbre se escuchaba. Y yo no le dije nada a mi esposa de que estaba el timbre desconectado para no aterrarla más. Y estaba, híjole, y le dije, pues ustedes anímense y agárrense de valor, ¿no? Y dice, pues, y él, pues, siguió con el taller y lo volvió a poner, pero esta vez en su celular. Y estaba, creo que en otra parte ya. Y que vuelve a escuchar el timbre. Pero esta vez se dio cuenta que era el timbre de aquí, de la casa, ¿sí? Y resultaba que era el mismo timbre, el mismo sonido que el de su casa. Entonces, cuando escuchaban aquí, que ya es que timbran aquí para llegar, cuando llegan, ¿sí? Bueno, ustedes por timbrar, chicos, se asustaron y aterraron ahí a una familia que estaba toda... Claro. Y era el mismo timbre, entonces estaban pensando que era una manifestación paranormal y nada que ver, ¿sí? Entonces, nada más verifica que realmente sea algo paranormal. Pero, ¿puede haber lugares poseídos? Sí, hay lugares poseídos, chicos. La Biblia te enseña que hay lugares que pueden ser habitación de demonios. Apocalipsis 18 te dice esto. Y clamó una voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué te está diciendo esto? Te está diciendo que ese lugar, Babilonia, ya se convirtió en un lugar donde era habitación de demonios y de todo espíritu inmundo. Te enseña la Biblia que hay lugares que son habitación de demonios, chicos. Y en el contexto que te da Apocalipsis es por los pecados que ahí se cometieron o que se han cometido. ¿Sí me explico? Hay pecados que producen o que dan lugar a esto. Y tú te puedes dar cuenta por este pasaje, pero también hay otros pasajes. Hay pecados que dan habitación de demonios, pero también hay cosas que por lo que se hace ahí en ese lugar puede traer la presencia, no de demonios, sino de Dios. Salmo 22:3, pasaje que muchos de ustedes saben, que dice, porque tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Oye, un ambiente que hace bienvenida a la presencia de Dios. Y muchos aquí hemos experimentado ese ambiente cuando vamos a una iglesia, está la alabanza, la adoración, y sientes la presencia de Dios. Porque existe el ambiente propicio para que la presencia de Dios morara en ese lugar. Pero lo mismo sucede al revés. Puedes tener un ambiente propicio para que vengan demonios. ¿Sí? Fíjate lo que dice Deuteronomio 23, del 2 al 14. Dice,
instrucción de Dios para asegurar que la presencia de Dios esté en medio tuyo. Dice, deberás designar una zona fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Dios le está dando instrucciones al pueblo de Israel para cuando van a la guerra. ¿Sí? Dice, tomen una zona fuera del campamento donde puedan ir a hacer sus necesidades. Cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Cuando vaya a hacer sus necesidades, cava un hoyo con la pala y luego cubre el excremento. El campamento debe ser santo porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Ten cuidado de que Él no vea nada vergonzoso en medio de ti o se alejará de tu lado. ¿Te imaginas? O sea, está diciendo, ¿sabes qué? O sea, no quiero encontrarme yo una graciosidad tuya porque me voy del campamento. Sí. Qué fuerte, ¿no? Hay gente que no siente la presencia de Dios porque tienen su cuarto hecho un chiquero. Sí, hola. No sé si has notado, pero lugares donde habitan demonios y demás suelen ser, tú te puedes ver en lo físico la manifestación de lo espiritual. Te ves el desorden, la inmundicia, todo lo que se da de lo cochino y demás. Lo puedes ver en eso, también por los ídolos o los altares que hay ahí, etc. Sí. Pero aquí Dios te está enseñando un principio. Te dice que así como puede haber un lugar que trae la presencia de Dios, puede haber un lugar que repele la presencia de Dios y que haga bienvenida la presencia de demonios. El desorden también. O sea, Aquí te da un principio. O sea, aquí, o sea, un lugar donde así filthy, inmundo, te puede, sí, pero bueno, hay desorden, desorden. Aquí estamos hablando de niveles. Sí. De hecho, no sé si se acuerdan en Ezequiel 8, cuando en el templo de Dios, Dios le mostró a Ezequiel que había altares a ídolos, estatuas de otros ídolos y demás. Y luego le dice Dios, hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero ven, y verás pecados aún más detestables que esos. O sea, pueden en un lugar convertirse en un lugar donde se practican pecados que por la práctica de esos pecados, aquí está hablando del templo donde estaba la presencia de Dios, causa que la presencia de Dios se vaya por la práctica de pecados y que atraiga presencia de demonios. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿hay lugares poseídos por demonios? Sí, chicos, hay lugares poseídos por demonios. Puede haber lugares que les dan la base legal para que demonios estén ahí. Y déjame aclararte esto, y es algo que lo tocamos en la sesión antepasada. Las manifestaciones o apariciones de espíritus de personas, oye, es que dicen, es que mi abuelita está aquí en este lugar y ya lo han manifestado y han platicado, o te salen relatos de niños que ven a sus antepasados ahí en ese lugar. Bueno, déjame explicarte. Las manifestaciones o apariciones de espíritus de personas no son personas, sino demonios. ¿Sí? Como habíamos comentado en Eclesiastés 9:5 nos enseñan que los espíritus de los muertos no andan vagando por la tierra. No son como Diana Salazar y esas almas en pena que andan vagando, arrastrando cadenas. O sea, el momento que mueren, o se van con Dios. En el momento que mueren, la Biblia nos enseña que se van con Dios o se van al Hades, al cielo o al Hades. Dice Eclesiastés 9:5, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Dice, sus amores, odios, pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. O sea, en tu estatus de muerto ya no tienes ninguna actividad, ninguna injerencia en esta vida. La película de Ghost es totalmente mentira. La película de Ghost es una farsa, ¿sí? Pero el enemigo engaña eso porque acuérdense que tiene la capacidad de disfrazarse, ¿sí? Lucas 16 te menciona que cuando una persona muere, ¿sí? El caso del rico y de Lázaro, antes de Cristo, las personas santas iban al lugar que era el seno de Abraham, que estaban en el Hades, y las personas pecadoras iban a otra parte del Hades, que estaban en tormento. Y ves ahí al rico en tormento y queriendo ir a alertar a sus hermanos
para que no vienen a ese lugar y no pueden salir, chicos. No es como que están vagando en la tierra y déjame ir arriba y a decirle a mis familiares que no vengan aquí. La historia, por ejemplo, de Scrooge y todo eso, donde están los espíritus vagando y visitando y viendo, no es cierto, ¿sí? O van al Hades, o va en espera del juicio, como viene en Apocalipsis 20, del 13 al 14, o van a la presencia de Dios, como viene en Efesios 4, del 8 al 10, ¿sí? O Filipenses 1, del 23 al 24. Ahí te menciona Pablo que él quería morir para estar en la presencia de Cristo, en el cielo, pero por causa del trabajo que se requería hacer en la tierra, prefería estar vivo, ¿sí? Entonces, si los espíritus de las personas van al Hades o van al cielo, ¿qué son? Son demonios, ¿sí? Pues esos tienen la capacidad de disfrazarse, como dice 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Te dice que tiene la capacidad de disfrazarse, puede disfrazarse de cualquier familiar tuyo, puede imitar voces, y luego más porque hay espíritus familiares. Los espíritus familiares son demonios que siguen la trayectoria y recolectan la información de toda una familia, y te pueden dar información de todo lo que tú sepas. Esos espíritus familiares son los que cuando van a consultar a mediums o adivinos y demás, el espíritu que es familiar va y le dice al espíritu de adivinación toda la información tuya, y se pasan así y te sacan cosas que solamente tú sabías, exactamente. Satanás sí era ángel de luz y sí era esplendoroso y todo. ¿En la caída dejó de serlo? En la caída, de forma natural, el enemigo dejó de ser el ángel de luz, sí. Ya no es bello. Ya no es bello, de forma natural. De forma artificial, él puede emanar eso. Así es, se presenta. Pero ya no es, ya perdió eso. Okay. Sí. Todos son demonios, ¿sí? Entonces, por eso las apariciones, cuando tú ves, oye, se me apareció mi abuelito. No, no es tu abuelito. Oye, es que vi a tal familiar. No es tu familiar, ¿sí? No andan vagando. Los únicos espíritus que andan vagando son espíritus inmundos. Sí. ¿Cómo quitar la vaselina ahí? Te cambias de casa. Ok, entonces, oye, resulta que yo sí tengo, en mi casa se mueven cosas, en mi casa veo sombras, en mi casa hay cosas. O también lo puedes saber porque el ambiente espiritual se siente muy pesado. Sí, no hay perturbación demoníaca, y eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Pero tengo que aclararte que si quieres liberar una casa, no puedes liberar el lugar para el pecado. Oye, hay prácticas pecaminosas que siguen realizando así, hay idolatría que se sigue practicando ahí, hay ocultismo que se sigue realizando ahí, hay todavía objetos de contacto. ¿Se acuerdan cuando habíamos comentado los objetos de contacto? Objetos de contacto son objetos que se utilizan para el servicio de Satanás, que están ahí, y esos objetos les da base legal al enemigo para estar ahí donde están sus objetos. Tus máscaras. Sí. Acuérdense lo que habíamos dicho. Acuérdense lo que habíamos comentado, sí. ¿Te acuerdas con el caso de la taza? Gracias por excelente ejemplo para esa sesión. Sí, yo no nos había traído una taza con un objeto de contacto, así con jeroglíficos, así calendario seco. Exactamente. Era el calendario maya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando traes esos objetos de contacto, les das derecho al enemigo para estar ahí donde están esos objetos. ¿Sí? Entonces, oye, si hay prácticas pecaminosas que ahí se realizan, si hay objetos de contacto, no vas a poder liberar al lugar, ¿sí? Porque legalmente el enemigo tiene derecho a estar ahí. Por eso no puedes liberar a un lugar que todavía se sigue usando para el pecado o que tenga cosas ahí que le dé derecho legal al enemigo. Pueden ser películas, sí. Todo eso, hay que eliminar todo eso. Exactamente. Aunque no las uses ni nada. No. Aunque, sí. Oye, eso es muy importante, chicos, porque, oye, si sigue practicando la idolatría en ese lugar, si tienes las estatuitas, imágenes, ídolos, si tienes objetos de contacto, cualquier cosa que sea utilizada para cuestiones de ocultismo, no vas a poder liberar eso. Sí, tienes que limpiar eso. En sentido figurado, el lugar se tiene que convertir. Sí. Así como la persona se tiene que convertir, así se tiene que convertir el lugar. Pero pues entonces para ver televisión, ver películas que traen contenido. No, obviamente, y con objetos de contacto puede ser música de heavy metal que son dedicadas al enemigo, puede ser
películas de Harry Potter, libros de Harry Potter. Sí. Sí, sí, rompen los Sí. Es que yo quiero mi demonio. Pues sí, pues hay gente que El le... libro es diferente, ¿no? Nomás los dividís en dos libros. El libro es diferente. Ja, ja, Es igual. ja. Sí. Libros de brujería, de hechicería. Recuerdo un caso de una familia misionera. Estaban teniendo problemas de ataques demoníacos que entraron en la casa y ya habían orado, liberado la casa, pero todavía seguían dándose esos ataques demoníacos en la casa. Y nomás no tenían que... Aparecían cosas paranormales como sangre en las paredes y cosas por el estilo. ¿Y qué pasó? Lo que resultaba era, y por más que oraban, no identificaban qué, y era el asunto de que su hija, que andaba en rebeldía, era la que daba base legal para eso. Porque así como las cosas, así como las prácticas, también las personas pueden estar acompañadas. Si hay personas que están en rebeldía, practicando ocultismo y cosas por el estilo, cuando llegan a un lugar, vienen acompañados. También revistas que te traen horóscopos. Revistas, horóscopos y cosas por el estilo. Se tienen que consagrar al lugar. Qué heavy, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasó? O sea, por más que oraban, pues la chica como estaba en rebeldía, desobediencia, metidas en un montón de cosas de ocultismo, pues el enemigo todavía tendría derecho a estar donde están sus cosas y donde están sus personas. Sí. No fue que le tuvieron que decir adiós a la chica. Sí, ya era mayor de edad y todo eso. Porque no quería someterse al Señor y ellos estaban trabajando sirviendo al Señor. Y con eso fue lo que solucionó la problemática, sí. Entonces, ¿qué haces para liberar casas? Correr a todo. Sí. ¿Qué haces? Básicamente es el mismo procedimiento. Para liberar una casa tienes que pedir perdón por los pecados cometidos ahí. Igual, quitas la base legal. Pides perdón por los pecados de ocultismo, idolatría, las cosas que le hayan dado base legal al enemigo ahí. ¿Sí? Si hay cosas, objetos de contacto, es quitarlos y pedir perdón al Señor por haberlos tenido ahí. ¿Sí? Entonces pides perdón por los pecados cometidos ahí, pides perdón por los pecados de forma específica. Para eso muchas se requiere hacer trabajo de investigación. ¿Qué hubo? ¿Qué se hacía y qué se practicaba ahí? ¿Sí? El Señor, ahí tú le puedes pedir al Señor que te ayude a encontrar la información que se requiera para pedir eso. El Señor es fiel para ayudarte. Y con la información que te haya enseñado, te haya mostrado, sea corta, sea mocha, lo que tengas, es suficiente. ¿Sí? Hoy fue poquito o no sé qué, pues puedes pedir perdón de forma general, pero solamente hazlo de forma general cuando no tengas la suficiente información. ¿Ok? Entonces pides perdón por los pecados cometidos ahí. 2. Oras y consagras el lugar. Sí. Es ahí donde consagrar un lugar, chicos, déjame decirte, es algo que la Biblia enseña de varias formas, sí. Y para consagrar un lugar, así como consagrar personas, la Biblia enseña usar el aceite como un símbolo para consagrar algo. Sí. El aceite simboliza en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo o la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sale? Y la Biblia utilizaba el aceite para consagrar personas. Por ejemplo, en Éxodo 28, 41 te dice: una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Fíjate cómo el aceite se derramaba para consagrar personas. Marcos 6:13 en el Nuevo Testamento se corrobora esto. Dice que los apóstoles echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Sí? O sea, el aceite lo usaban como forma repetitiva en personas para quitarle esa base legal al enemigo. ¿Sí? Por eso Santiago 5:14 lo reitera. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Fíjate que el uso del aceite, la oración y el nombre de Jesús es el único ritual repetitivo que se maneja o que se enseña en la Biblia. ¿Sí? No hay como que voy a usar acá tal cosa, me urge acá que se prendió de brujería. No, este es el único ritual, por ponerlo así, el único menjurje que se utiliza en la Biblia, que es el aceite. Y no porque tenga una autoridad así, sino que se utiliza como medio, como señal, como símbolo de consagración a una persona, representación, exactamente.
¿Puede ser cualquier aceite? Sí, puede ser cualquier aceite. La Biblia utiliza el aceite de oliva orgánico. No, pero Pero es la representación del Espíritu Santo. es la representación del Espíritu Santo, la sangre de Cristo, sí. Pero no solamente se utilizaba el aceite para consagrar a personas, sino también cosas. Éxodo 29:36 te dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Fíjate, el altar se ungía para santificarlo, para consagrarlo. Éxodo 30:26 dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio. Se ungía ese lugar, ¿sí? Éxodo 49 dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. ¿Qué haces con el aceite? Entonces, con el aceite, lo que científicamente hacen los cristianos, los que servimos al Señor es ungimos. No tienes que andar ahí derramando grandes cantidades. Es algo simbólico y es algo que es para señalar que ese lugar se está consagrando para Cristo. Entonces, pones en los dinteles, en las paredes, en las puertas, el aceite y mientras que pides perdón por los pecados y consagras el lugar, le pides al Señor que lo tome para Él y que la sangre de Jesús y la presencia del Señor lo cubra ese lugar. ¿Sí? Ya que pediste perdón, ya que oraste para consagrar ese lugar con aceite, ¿listos? Usa la autoridad de Cristo al igual que lo usaste para tu vida. ¿Qué haces? Ordenas a los espíritus inmundos que hayan entrado ahí por los pecados cometidos que salgan de ese lugar. ¿Va? Puedes enumerar los pecados que se cometieron ahí y demás. Sí. Esto también puedes usarlo para liberar también si quieres mantener un lugar así con el ambiente espiritual despejado, ¿sí? Hay personas que obviamente vienen cargadas con demonios y al momento de entrar a un lugar, por ponerlo así, desconsagran el hogar. ¿Sí? La pregunta es, por ejemplo, si estás entregando, que quieres que el Espíritu Santo inunde tu persona, tus hijos, todo, tu negocio, tu casa, que inundes mi casa con el Espíritu Santo, y has estado haciendo esa petición durante muchos años. Si yo tengo un objeto como quiera, puede haber un demonio a pesar de estar entregando. Sí, si tienes un objeto de contacto y estás orando que el Señor llene toda la cosa, y acuérdate que el objeto de contacto le da base legal al enemigo. El enemigo va a poder estar ahí. Y el enemigo cuando se le da base legal al lugar, el demonio no cree que está ahí de monigote, nada más quiere estar en el chisme a ver qué estás haciendo. Va a afectar, va a hablar, va a influenciar, va a desanimar a que la gente siga la fe, a que crezca en la fe y va a ocasionar perturbación demoníaca que va a tener efectos en lo físico. ¿Sí? Entonces, mientras que no se quite la base legal, por más que ores, no va a funcionar o no va a tener un efecto limitado. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Ya que limpiaste, ya que oraste, ya que consagraste con el aceite, usa la autoridad de Cristo para ordenar que todo espíritu demoníaco que haya entrado y por los pecados que se cometieron, que salgan fuera en el nombre de Jesús. Y salen, chicos. También puedes ordenar, oye, que quieres mantener un lugar limpio y sabes que vinieron personas cargadas de demonios. Sí, recuerdo aquí en la casa recibimos a un montón de personas y recuerdo una de ellas que me dice, que nos está platicando que habla con sus ángeles. ¿Sí? Entonces estamos platicando y tenemos la luz así tenues para tener el ambiente así ameno y toda la cosa, pero el tenerlo así y cuando te dice que habla con sus ángeles, dice que tiene uno está aquí y otro está acá. Y tú que estabas ahí de oyente dices, confirmas o corroboras de que efectivamente, porque sientes a los demonios ahí. Esa luz tenue ya se empezó a ver como que no era ya agradable, era para prender todas las luces, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, cuando tienes personas así que vienen cargadas con demonios y demás y ya se van, puedes orar otra vez y ordenar a los espíritus demoníacos que entran por esos invitados que salgan fuera en el nombre de Jesús. ¿Sí? O sea, no se los llevan, te los enjaretan. Pues ya una vez que entraron aquí, tú al momento de darle permiso a la persona que entre, le das permiso a la persona que entre con lo que conlleva.
¿sí? Entonces ya abriste legalmente, espiritualmente ese lugar. De hecho, Y si no supieras que esa persona tiene, o sea, y por lo que te dijo, pero si no supieras, ¿en qué pues si, oye, te la hueles o sientes el ambiente pesado, tú puedes, como quiera, ordenar que cualquier demonio que haya entrado ahí por causa de las visitas recibidas, que salgan en el nombre de Jesús, ¿sí? Tú ya lo puedes hacer. Nosotros aquí lo hacemos, por ejemplo, periódicamente. Aquí hay administraciones y demás. Y a veces sentimos el ambiente espiritual pesado y a veces nos concentramos y decimos, ay, no hemos... Entonces, periódicamente lo hacemos por causa de eso. Sí, y tratamos de despejar el ambiente. Y si le pones un rótulo, no entra, no permite. No, deja tus demonios afuera. Amarraditos ahí. Por favor. Sí, no, digo, sabemos que no pueden hacer nada esta gente. Y eso es lo interesante. De hecho, la razón por la cual los demonios Por favor, dejar sus demonios. prenden luces, hacen cosas aparatosas como las paredes con sangre, apagan luces, hacen ruido y demás. Es porque no pueden hacer nada más, chicos. Sí. O sea, te lo reitero, como lo dice la vez pasada. Los demonios te odian tanto que si pudieran, ya te hubieran matado hace tiempo. Pero no pueden. Sí. Entonces, como no pueden, pues bueno, ni siquiera vamos a asustarlos. Sí. Y es lo que hacen. Y que te hacen el muerto. Si a alguien le ha pasado lo del muerto, que se te sube el muerto, ¿Qué? que se te sube el muerto, que de repente te despiertas y sientes el bultote aquí que no te puede, y no te deja ni moverte ni nada. Y que quieres decir, en el nombre de Jesús. Yo era una viejita, pero estaba bien envidiosa, bien encorajada. Y me acosté en un sofá que estaba encima de su cama. Y apenas me acosté y me ahorcó el demonio, se me estaba ahorcando. Y empecé a orar en lenguas y echarlo fuera. Oye, no me dejaba respirar. Y ya me salí de ahí. Sí. Entonces, sí, hay manifestaciones, pero no te pueden quitar la vida porque no les he dado permiso a eso. Por eso tienen que llevarte en un proceso donde o que te suicides, porque ya trabajaron mucho tu mente, o en otra cosa. Pero no es porque el enemigo tenga misericordia que no te ha matado. Es como que, pobrecito, lo voy a asustar primero, pero luego matar. No pueden hacer eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Igual que la película de Monsters, Inc., lo único que hacen es te tratan de asustar para intimidarte y controlarte por medio del temor. ¿Sí? Por eso, oye, si escuchas el timbre y esta vez sí fue en tu casa y no hubo nada y estuvo desconectado el timbre y vuelve a sonar, no tengas pendiente. Es lo único que pueden hacer. ¿Sí? Es como que, ¿really? Sí. Cuando sabes las reglas de juego, no te asustan porque sabes que, pues no pueden hacer nada. Acuérdate de Job. Llega Satanás con Dios y dice, pues sí, no, te adora Job en vano, pues te has puesto un muro de protección alrededor de él, quítalo. Y vas a ver cómo te va a maldecir. Y tenía que pedirle permiso a Dios para llevar a cabo eso. Sí. Obviamente, tú puedes sentir, los demonios pueden infundirte el terror, el temor, porque despiertan emociones y también puedes sentir la presencia de esa terrible de demonios, pero si tú das cuenta que nada más son puras emociones y pensamientos, no te das cuenta que no pueden hacer nada, al final de cuentas, ellos se vienen hartando de esa situación. Les he comentado el sueño, ¿no? De cuando estuve en Alemania de mochilazo, Dios me dio un sueño donde un demonio me agarraba de la camisa y me iba a hacer algo, como que me quería destruir, y yo me boto de la risa por lo que iba a hacer. Y le digo, ¿a poco crees que no sé las reglas del juego? ¿A poco crees que no sé que tienes que pedirle permiso a mi padre para que me puedas tocar? ¿Crees que te tengo miedo? Y estaba botado de la risa, así, a punto de ser MVP. Y estaba enojado porque vio que no podía hacerme nada y me arrastraba de un lugar a otro, porque sabía que no podía tocarme a menos que Dios se lo permitiera. Y si Dios lo permitiera, por mi bien. Sí. Entonces, como conocen la regla del juego, ya no te intimidan. Y esos son los puntos, chicos, acuérdense. La ignorancia es lo que hace que el enemigo te amedrente y te controle y te diga, no, pues a lo mejor no hago esto o aquello porque no voy a hacer que el enemigo se enoje. Preocúpate, no cuando el enemigo se enoje, cuando Dios se enoje. Ay, sí. Sí. Que tu temor no esté, ay, si se enoja el enemigo, que tu temor esté, ay, ¿y si se enoja Dios? Porque ahí sí, ni quien te libre. Sí. No,
hay nada más terrible. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Entonces, usas la autoridad de Cristo para liberar eso. Esto, chicos, nos ha permitido liberar un montón de casas. Si me han llamado, si me atienden de Ghostbuster, yo liberas casas, sí. Who do you call? Y se acaba toda actividad paranormal, se terminan manifestaciones demoníacas y eso ha permitido, por ejemplo, me recuerdo al caso de Hukum, hay un libro de estos misioneros jóvenes que lo que hicieron fueron, viajaron, no me acuerdo en qué parte del mundo, compraron una casa que era famosa porque era una casa embrujada, había manifestaciones paranormales y toda la cosa, y era una casa, ¿no? Y le compraron un precio risorio porque era una casa embrujada y nadie quería comprarlo. Sí. No llegaron, dijeron, pidieron perdón y toda la cosa, hablaron todo el espíritu demoníaco y como sin nada. Sí. Hicieron la ganga. Sí. Ya imagino ustedes eso, que casas embrujadas en barata. Ya les vi la cara, chicos. No, sí les vi el signo de pedos en los ojillos. Nada más que aquí hay una problemática, chicos. ¿Sí? Con eso liberas o lidias con la problemática de la posesión demoníaca en casas, en lugares. ¿Sí? La problemática es cómo lidias con los espíritus humanos que hacen viajes astrales que están en estos lugares. Deja explicarte eso. Los viajes astrales es el experimento del espíritu de una persona donde su alma toma el control de su espíritu y está consciente del mundo espiritual, ¿sí? Deja su cuerpo y empieza a viajar utilizando poderes demoníacos o utilizando un demonio que es el demonio que hace la conexión entre el espíritu y la persona. Lo que hace la conexión de plata, se ve un hilo, un cordón de plata que se ve, que es un espíritu demoníaco que hace la conexión para que tu cuerpo no se muera. Y viajas a lugares, personas, y los que hacen viajes astrales pueden hacer que se muevan cosas, se apaguen cosas, escuchar conversaciones y pueden llegar a estar hostigando lugares también. O sea, no solamente un lugar puede estar contaminado con demonios, sino también con personas que hacen viajes astrales, imagínate. La única problemática con eso, la única, es que tienes, por un lado, que los demonios son más sumisos que los humanos. La Biblia dice que en Santiago 2:19 que los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Se someten a la autoridad de Cristo. ¿Los humanos? No. Judas 1, del 8 al 10, te da un ejemplo de esto. Te dice, de la misma manera, estos individuos llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen a todo lo que no entienden y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Está hablando de que estos tipos no se someten, no respetan las autoridades. Sí, son personas. Entonces, cuando tú ordenas, tú puedes ordenar en nombre de Jesús a algún espíritu que está haciendo viaje, a un espíritu de una persona que está en ese lugar haciendo un viaje astral, que salga. ¿Y qué crees? No sale. ¿Qué haces? Le echas agua bendita. Y le cobro mi Personalmente, ahora bendita en muchas partes. Bueno, puedes aprovechar para compartirle el evangelio, ¿no? Aprovechando ahí. ¿Qué haces? En esos casos es sencillo. Si ya que consagraste el hogar, ya pediste perdón, ya lo asignaste para el Señor, ahí le puedes pedir a Dios que saque cualquier espíritu que esté ahí, cualquier espíritu humano que esté haciendo un viaje astral que esté en ese lugar. Le pides al Señor, Señor, saca cualquier espíritu humano que pueda estar aquí. Y el Señor se encarga de sacarlo, ¿sí? O manda a sus ángeles para que lo saque. Personas que han estado haciendo viajes astrales y demás, que han querido ir a atacar a misioneros, han platicado el testimonio de unos satánicos que estaban haciendo viajes astrales y fueron a la casa de unos misioneros y se toparon afuera de la casa ángeles de Dios, así, haciendo vallado, pegados unos con otros, y querían entrar para dañar a las personas con el viaje astral y nomás los tumbaban. Sí, y nomás no podían, nada más se reían los ángeles.
Sí, imagínate la escena, ¿no? Cosas que suceden que las personas no nos damos cuenta en lo que sucede en esta dimensión extra que es el mundo espiritual, ¿sí? Pero en ese caso lo que hace es que el Señor, le pide al Señor que se encargue de eso. Y con eso terminas, ¿sí? Entonces de esta forma ya sabes cómo no solamente identificar las puertas, saber si hay posesión demoníaca, sino ya sabes ahora cómo llevar a cabo la liberación en individuos y en lugares. Y ahora sí te podemos afinar, dar la membresía de Ghostbusters para liberar casas y lugares. ¿Sí? Oye, si dices, oye, en mi casa, pues yo no tengo autoridad en nada, es casa de mis papás y ellos tienen sus altares y demás, y no puedes tirar sus cosas, tu cuarto sí lo puedes consagrar. Sí, tu cuarto sí lo puedes dedicar al Señor. Sí, y puedes hacer liberación ahí tu cuarto para que no entren y sellarlo con la autoridad de Cristo. ¿Sale? ¿Terminas con una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das las herramientas para poder vencer en el mundo espiritual, Señor, y someter al enemigo, Padre. Tu palabra nos enseña y nos da la autoridad, Padre, para poder hablar y ordenar y ejercer dominio sobre todo espíritu demoníaco, Señor, y someterlo a tu señorío, Padre. Señor, que seamos esos embajadores tuyos que traen libertad a individuos y a lugares, Señor. Que donde quiera que entremos, a donde quiera que vayamos, las huestes de maldad tiemblen, Señor, a saber que llegan representantes tuyos con tu poder y con tu autoridad a destruir el reino de las tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ejercer con dignidad, Señor, tu autoridad, esa representación que tú nos das como embajadores tuyos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.